Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad Digital del Estado de México. En esta ocasión estamos en este espacio digital, estudiantes de la licenciatura en Psicología para la materia de entrevista psicológica 2. En este espacio virtual tenemos el propósito de exponer nuestra investigación y también nuestras experiencias respecto del tema del COVID-19. Según datos de la BBC News, el 5 de mayo del 2023, la OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria que tuvo lugar a nivel mundial. En este se reportó aproximadamente 7 millones de personas fallecidas. Sin embargo, no solo esto nos dejó esta pandemia. ¿Qué otros aspectos afectó? Es lo que vamos a comentar en esta sesión. Para empezar, nuestra compañera Marlene Camacho nos va a hablar acerca del impacto en la salud. Compañera, ¿cuál es el impacto a nivel salud que causó el COVID en México? Buenas tardes. Bueno, pues en el mes de diciembre del año 2019 dio inicio un brote de neumonía típica en el país de China. Los primeros casos fueron de personas que recientemente habían estado en un mercado de mariscos, en donde además vendían otro tipo de carnes y animales silvestres que la población china consume tradicionalmente. Incluso se cree que el reservorio del COVID pudo haber sido el murciélago, aunque esta teoría no ha sido comprobada. El día 30 de diciembre del año 2019, China comunicó oficialmente una nueva enfermedad de etiología desconocida. Para el día 27 de febrero del año 2020, se confirmó el primer caso de este virus en México y se trataba de una persona que recientemente había llegado de España. Se observó que este virus es muy agresivo y de fácil propagación, pues para el día 30 de abril del mismo año ya había 19.224 casos de COVID, así como 1.859 personas fallecidas por este virus. La mayoría de estos casos estaban ubicados en la Ciudad de México. El COVID-19 fue nombrado así por la Organización Mundial de las Naciones Unidas y fue declarado pandemia el día 11 de marzo del 2020. El COVID es causado por el virus del síndrome respiratorio severo tipo 2, SARS-CoV-2. Las tasas de letalidad en pacientes hospitalizados son del 34 al 51% y en pacientes entubados del 80%. El periodo de incubación de la enfermedad es de 5 a 14 días. El COVID-19 es de fácil transmisión de persona a persona a través de las partículas que se desprenden cuando una persona tose o estornuda. Y estas tienen un alcance hasta de 1.8 metros de distancia. Asimismo, el contagio también puede darse a través del contacto con las superficies contaminadas, en donde el virus puede mantenerse hasta por 96 horas. En vista de todo esto, se tomaron las medidas necesarias, suspendiendo todas las actividades no esenciales y recomendando el distanciamiento social, así como filtros sanitarios en lugares públicos, como lo son la careta, el cubrebocas y el gel antibacterial. Esto con el fin de prevenir la expansión del virus en la población. Los síntomas más comunes de este virus son el dolor de garganta, tos seca, la fatiga, fiebre, disnea y mialgia. Otro de los síntomas son dolor de cabeza y vómito. Y entre las complicaciones más comunes está la neumonía, la cual está presente en todos los casos, así como la dificultad respiratoria, el daño renal agudo y sobreinfecciones bacterianas. Cabe mencionar que también existen casos de personas asintomáticas. Algunas investigaciones demuestran que los principales afectados están en un rango de 30 a 59 años de edad. Otros autores dicen que el rango está de 41 a 60 años.
Y en general, los hombres mostraron mayor tasa de letalidad, siendo más susceptibles al contagio, así como personas con hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares y enfermedad crónica renal. Por último, es importante mencionar que este virus demostró ser una gran amenaza para la salud a nivel global, pues superó la capacidad de los sistemas de salud no solo en México, sino en todos los países. Gracias. Efectivamente, como comentas, compañera, algo que creo que fue muy significativo fue el poder hacer caso de las medidas sanitarias, porque era muy fácil señalar, ay, los chinos, son los culpables, nos trajeron esta enfermedad. Sin embargo, cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de escoger si obedecer o no las medidas que se nos sugirieron para evitar enfermarnos. Otro aspecto que también afectó esta enfermedad, este virus, es el aspecto social. La compañera Catiluvia Vadillo nos va a hablar de cómo impactó de manera social el COVID en México. Compañera. Hola, buenas tardes. Pues bueno, de acuerdo a la CEPAL, la herida social más importante fue el número de fallecimientos que tuvo el COVID. Asimismo, la crisis y su manejo. También considero que se consiguió un cambio de comportamiento hacia las personas, como fue el rechazo, el aislamiento, la exclusión. Considero también que la desigualdad social, como fue la pobreza, el acceso a la atención médica para esas personas que no podían, afectó a los grupos vulnerables en México e influyó en el riesgo de enfermar y así pues morir a causa de este padecimiento. Aquí se menciona mucho lo que es la desigualdad, detuvo el desarrollo social, la crisis social y la protección social, porque aprendimos todos a protegernos de esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias, compañera, por tu aportación. A continuación, Fátima Villavicencio nos va a compartir, también a complementar un poco en relación con el impacto social del COVID en México. Hola, buenas tardes. La pandemia del COVID tuvo un importante impacto social en nuestro país. Esto debido a que la pandemia provocó enormes problemas socioeconómicos en nuestro país, obviamente además de los sanitarios. Entre los impactos más importantes que yo investigué está la interrupción de la educación, el aumento de la pobreza y la desigualdad, y la reducción de ingresos. Eso sería todo. Muchas gracias. Uno de los aspectos que también fue muy afectado fue el de a nivel familiar. Aquí la compañera Cecilia Hernández nos va a platicar algo de cómo, de qué manera conmocionó el COVID a las familias mexicanas. Adelante, compañera. Sí, buenas tardes, compañeros. Pues sí, el COVID afectó fuertemente al entorno familiar en varios aspectos. En el económico, por ejemplo, la UNESCO señala que las familias tuvieron una caída de más del 32% en los ingresos, pues lo cual afectó totalmente en su estabilidad, ¿no? No tenían para acceder a los bienes, sí, a las necesidades básicas, ¿no? De alimentación y sobre todo de salud en ese momento. Otro aspecto fue también la modalidad en casa, pues las casas se convirtieron en oficinas y también en aulas escolares, ¿no? Los padres fungieron como tutores, perdón, como educadores y maestros, ¿no? Y pues esto generó bastante estrés dentro de la familia, ¿no? También otro aspecto fue el miedo a contagiarse, el miedo a perder al ser querido porque se contagiara, como como los cuidados que se deberían de tener, ¿no? Y saber que si tu familiar entraba a un hospital, pues era probable que no lo volvería a saber. También otro aspecto pues es el proceso del duelo que generó precisamente este aspecto, ¿no? El no poderse despedir de sus familiares. Yo creo que fue parte importante de las familias. Y bueno, por último sería el confinamiento domiciliario, pues generó también bastante cambio en los hábitos
en todas las familias, ¿no? Generó eh, fastidio, generó a veces confrontaciones entre la familia y también sedentarismo y incluso hubo un aumento de la violencia intrafamiliar. Ya sería todo. Gracias. Muchas gracias. Es muy interesante y verdadero lo que nos compartes. Vamos a escuchar también a la compañera Claudia Sánchez. Ella va a complementar este aspecto de el impacto a nivel familiar. Gracias. Bueno, como bien dice nuestra compañera Cecilia, en el impacto familiar hubo muchas situaciones por la situación de que se dio el confinamiento como medida preventiva para los contagios de COVID. De acuerdo con lo que nos dicen en la Revista Mexicana de Medicina Familiar y páginas de la UNICEF, nos describen que hubo muchas situaciones, sobre todo complicaciones psicosociales y económicas por la disminución de actividades laborales, la pérdida de empleos, el cierre de muchas empresas que provocó en muchos casos pobreza súbita. Pues los principales efectos estructurales y funcionales se generó mucha incertidumbre, mucha violencia. Si en algún hogar había violencia intrafamiliar, pues se incrementó con esta situación. También hubo muchos problemas respecto a adicciones y trastornos psicológicos, sobre todo porque esta parte de la salud mental fue considerado como una actividad no esencial, entonces hubo un cese en el tratamiento de la salud mental de las personas, lo que causó muchos problemas. También, como ya bien lo decía Cecilia, por parte de todos los fallecimientos que hubo una implicación del duelo, pues, diferente a como se venía acostumbrado. Todo esto generó, pues, muchas dificultades familiares, dificultades sobre todo en el ámbito económico, domésticas y, pues, laborales, como ya había dicho. También nos menciona que se incrementó el hacinamiento y la promiscuidad habitacional. Como ya habían mencionado, los más afectados son las familias con baja escolaridad, con pobreza extrema, pues, y personas que se dieron los casos, ¿no? Que minimizaban la situación. Incluso decían que no era cierto, que no lo creían, que era un virus que no existía. Y sobre todo también las personas que se vieron más afectadas fueron las que padecían enfermedades crónico-degenerativas, ya que pues todo el tratamiento médico se enfocó en el COVID y muchas personas, por ejemplo, perdieron sus citas, perdieron sus tratamientos y pues esto fue muy perjudicial para la familia. Todo esto generaba pues mucha frustración y también un aspecto importante fue el contacto constante entre los integrantes de la familia, situación a la que no estaban acostumbrados y sí fue un impacto fuerte porque de repente pues sí había muchos roces, muchos problemas, muchos conflictos relacionales dentro de la familia, siempre, pues, sobre todo porque no estaban acostumbrados a estar juntos todo el tiempo. Como ya había dicho, pues hubo muchos cambios en los hábitos, en las rutinas, sobre todo en los aspectos de educación, como ya habían mencionado, de nutrición, la salud física y emocional, y pues también hubo cambios en el aspecto del ocio y la recreación. Todo esto vino a modificar los hábitos que había en la familia. Muchas gracias. Gracias, compañera. Ahora viene uno de los aspectos que a nosotros que estudiamos en esta licenciatura tan hermosa que es la psicología, precisamente el aspecto psicológico nos interesa comentar qué consecuencias dejó el COVID a nivel psicológico. Voy a dar lugar a la compañera Alma Molina que nos va a hablar de esto. Buenas tardes, muchas gracias por la palabra. Y sí, yo voy a hablar sobre el impacto psicológico que tuvo la pandemia de COVID-19 ante la población de México y también en el mundo, porque pues fue mundial. Quiero citar al autor Pedrosa y Martínez en 2021, que indican que la pandemia pues derivó un estado emocional grave,
en el cual fue ocasionado por el confinamiento, como lo comentaba la compañera Claudia, que favorece que las personas sean más propensas a presentar trastornos de ansiedad, de sueño, de depresión e incluso de un estrés agudo. Y actualmente, ya declarando la pandemia terminada, siguen estos estragos por esta enfermedad. Otra de las emociones que se manifiestan, según estos autores, es el temor al contagio y a morir contagiado de esta enfermedad, derivando una confusión en la cual veíamos a muchas personas que ya generaban una psicosis y que cuando empezaron a hablar acerca de casos asintomáticos, si ya te dolía la garganta, si te dolía la cabeza, si te faltaba olor, eso queríamos decir que pues creamos una psicosis y eso era lo que nos daba más miedo, ¿no? A lo mejor nosotros no teníamos nada, pero como ya tengo 1 o 2 síntomas, aunque no fueran enfermedad de COVID-19, pues ya estábamos con la idea de que sí estábamos contagiados. Derivando la confusión, la frustración e ira ante este confinamiento y esta enfermedad, la sobreinformación y las falsas noticias, que también lo vimos al inicio de la pandemia, de que estaba en un país, empezó a otro y empezaron como las falsas noticias, las cuales pues afectaban mucho a las personas que no estaban informadas y habían a otras que por no tomar la conciencia derivada a esta problemática, enfermaban a las demás personas y es por eso que se derivó un contagio masivo a nivel global. Los factores estresantes ante el confinamiento o el trabajo durante pandemia tuvieron una duración prolongada y el miedo a la infección, al aburrimiento, de hecho, en la casa, cuando tenemos niños y adolescentes por la falta de contacto. Nosotros, nadie se exentó a padecer un trastorno depresivo o de estrés, o sea, todos, imagino que a todos sí les faltó o nos impactó de manera, pues, en todas las edades. Y lo vimos cuando empezaba el confinamiento, pues sí, al principio todos de, ay, vacaciones y pues vamos a estar tranquilos. Pero ya cuando veíamos que la situación era más grave, más grave, más grave, que tuvimos que tomar home office, las clases en casa, los trabajos en casa, todo esto, al principio era bueno, pero ya después de 1 año, 2 años, hasta el 3er año, que algunas personas todavía seguían llevando la nueva normalidad, es por eso que a veces nos estresábamos y el no tener contacto con otras personas que no fueran nuestros familiares nos afectaban bastante. Como parte de la respuesta sanitaria en México ante el brote de la enfermedad por coronavirus 2019, la Secretaría de Salud en 2019 presenta un modelo para atender las actividades esenciales para la salud mental de los mexicanos, la cual promueve la salud mental en las personas. Como acciones, proporciona la primera ayuda psicológica, intervención en crisis, según sea el caso. Antes eran terapias online y posteriormente, cuando todo se volvió a la normalidad y empezábamos con los semáforos en amarillo, en verde, se empezaron a dar tratamientos psicológicos por parte de las instituciones públicas. Habían personas que seguían los principios de atención psicosocial para la salud mental. También las acciones corresponden al tiempo después, es decir, antes, durante y después de la pandemia se daban las terapias psicológicas y los picos agudos de los contagios están orientadas. Habían muchas instituciones en esta pandemia en la cual nos daban, pues ofrecían sus servicios gratuitos para que pudiéramos tomar terapia con ellos y como una forma de también ayuda psicológica. También el contagio era un factor de estrés y la Secretaría de Salud capacitaba a la población, tanto al personal médico como a la población mexicana, a que no tuviéramos miedo y que siguiéramos las recomendaciones sanitarias. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias. Gracias, compañera. Vamos a dar lugar también a la compañera Janet Aguilar, que nos pueda hablar un poco más del aspecto psicológico. No sé si se encuentra ya nuestra compañera Janet. Sí, buenas tardes a todos. Un gusto compartir pues este espacio con ustedes.
Me toca hablar precisamente del aspecto psicológico en México, cómo impactó el COVID-19. Y pues bueno, como ya lo mencionaron, esta pandemia inició en el año 2019. Sin embargo, como lo menciona pues Gordon, el 28 de febrero del 2020 se confirma en México pues los primeros casos. Entonces, pues bueno, el impacto que tuvimos fue precisamente la rapidez con la que se propagó esta pandemia y así como que pues también los índices que se fue presentando durante el proceso. Las investigaciones que se han realizado a cabo ya respecto a este tema, pues muestran que las cuarentenas están estrechamente ligadas con estrés psicológico, como lo mencionó mi compañera. Y pues bueno, el aislamiento fue una de las causas principales que detonó diversos problemas en este sentido, ya que pues bueno, teníamos miedo, incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, como lo menciona mi compañera, a veces la información que nos brindaban pues no era verídica y nos dejábamos llevar precisamente. La estancia en casa, precisamente por periodos largos, trajo consigo riesgos al padecer pues histeria, y pues esto causaba que se desintegrara la salud mental. El aumento de la soledad y la disminución de las relaciones sociales evidencia trastornos psicológicos como la esquizofrenia y la depresión mayor. La preocupación que nosotros presentábamos constantemente por lo que iba a suceder tanto a nuestros familiares y a todo nuestro entorno, pues se trasladaba a depresión y al miedo. Además, este tipo de problemáticas antes mencionadas, pues como la disminución de las actividades que nosotros llevábamos a cabo diarias, de la mano con todos los miedos que trae consigo precisamente la pandemia, pues contribuyeron también en el aumento de los trastornos por consumo de sustancias. Entonces, varias consecuencias de precisamente este tipo de trastornos por el aumento de sustancias trae consigo alteraciones tanto en la conducta, problemas alimenticios, trastornos relacionados con el sueño, y pues bueno, por mencionar algunos ejemplos. Y también me gustaría destacar que estos trastornos pues se dan a consecuencia de las exigencias que nosotros teníamos que tener para abordar precisamente esta problemática. Teníamos que adaptarnos, teníamos que pues bueno, saber regular nuestras emociones y aparte tener también flexibilidad cognitiva, porque pues bueno, aprendimos nuevas cosas, que fue por ejemplo usar el cubrebocas todo el tiempo, eh, por ejemplo, guardar distancia y pues bueno, aprendimos nuevas cosas para poder cuidar. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. De hecho, aprendimos a tener clases virtuales, cosa que no hacíamos, ¿verdad? A usar Zoom, por ejemplo. Muchas gracias, compañera. Bueno, pues vamos a dar lugar así a nuestro compañero José Gutiérrez. Él nos va a hablar acerca del impacto económico que causó el COVID en México. Sí, buenas tardes, compañeras. Miren, la pandemia de COVID-19 también tuvo un impacto significativo en la economía mexicana. Las restricciones impuestas para contener la propagación del virus llevó al cierre de muchas empresas, especialmente en los sectores de turismo, restaurantes y comercio. Esto provocó una tasa de desempleo en México. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, en el segundo trimestre del 2020, la tasa de desocupación fue de 5.2%, lo que representó un incremento significativo en comparación con el mismo año, con el año pasado. Por otro lado, en el estudio del INEGI en el 2020, el Producto Interno Bruto de México tuvo una contracción de 8.2% en comparación también del año pasado. Por otra parte, el turismo se vio gravemente afectado. Según la Secretaría de Turismo de México, en 2020 el número de turistas internacionales resultó en una caída de 46.1% en comparación igual del año pasado. Por otra parte, el comercio internacional también se vio afectado. Según datos de la Secretaría de Economía de México, en el 2020,
Las exportaciones totales disminuyeron un 11.9% y las importaciones totales disminuyeron un 15.8% en comparación del año 2019. Por mi parte es todo, muchas gracias. Gracias, compañero. La compañera Perla Bueno va a complementar este aspecto. Compañera, ¿cuál fue el impacto económico que causó el COVID-19? Bien, voy a retomar algunos puntos que comentó José ahorita hace unos minutos y bueno, sin meterme tanto a las cifras porque ya bien las menciona, el impacto económico del COVID en realidad fue un impacto a nivel mundial, hubo una recesión mundial, los índices bursátiles mundiales dieron efectos negativos, hubo una caída muy grande en los mercados accionarios, en este caso la Bolsa Mexicana de Valores. Muchas empresas básicamente se tuvieron que dedicar, no declarar en quiebra. Hay un estimado que plantea el Banco de México que probablemente en América Latina, en este caso México, implicó económicamente una afectación como si hubiéramos perdido 10 años de avance en la economía. Entonces el impacto es muy, muy grande. Y bueno, el Banco de México en realidad dividió este impacto como en 3 etapas, ¿no? La primera etapa, como bien comentaba José, pues fue que súbitamente tuvimos la cancelación de vuelos y esto impactó no un cierre de fronteras y impactó principalmente al turismo, que se afectó desde el 2020, pero todavía a mediados del 2022 seguía todavía con afectaciones porque la gente pues no quería viajar a México y bueno, esto debido a que no cubrimos las reglas sanitarias, ¿no? De tener las vacunas y demás, y esto pues obviamente frenó a nuestro principal consumidor, que son Estados Unidos y Europa, para venir a vacacionar con nosotros, ¿no? Entonces, y como segunda etapa, ya este impacto terrible que tuvo en general nuestro país, ya que vivimos mucho del turismo, fue el bloqueo, y bueno, ahí es un tema como a debatir, ¿no? El suspender las actividades consideradas no esenciales, que básicamente inmovilizó a la economía de nuestro país, y bueno, esto afectó con la disminución de remesas y lo que decía José, ¿no? De la pérdida de miles de empleos, o sea, al inmovilizar la economía, pues básicamente yo creo que un 50% de los empleos se perdieron, o sea, fue muy fuerte. A lo mejor no fue la forma correcta de abordar. En otros países no hicieron este cierre, se tomaron unas medidas diferentes y lograron mantenerse, ¿no? A flote. Y bueno, en este caso, por más que el gobierno trató de implementar estrategias y planes de contingencia, pues no dieron resultados para superar esta caída. Digo, adicional a esto lo que decían hace un rato respecto al tema de la cuarentena, pues bueno, eso permitió que mucha gente, unos los habían despedido, pero a otros básicamente tuvieron que renunciar para aislarse, ¿no? Aquí básicamente lo económico influyó en todas las otras áreas psicológicamente, a niveles sociales, ya que no quería trabajar porque tenía miedo, el que lo corrieron que sí quería seguir trabajando, o sea, total que en este caso pues nos damos cuenta que la economía en una pandemia pues sí afecta como todas las áreas de la vida, ¿no? Bajaron las importaciones, las exportaciones también, entonces los precios de las cosas subieron, la gente ya no quería hacer negocios, tenía miedo del riesgo de que su negocio pues no funcionara, y el mayor impacto ahí, que eso creo que no lo comentó José, fue que curiosamente la mayor impacto fue en los negocios pequeños. Casi miles de empresas tuvieron que cerrar, negocios pequeños, desde de los tamales, todo el mundo, o sea, cafeterías, peluquerías, o sea, todo el mundo en cuestión de niveles pues más pequeños, y los más afectados pues sí fueron las personas que viven en nivel de pobreza y pobreza extrema. De hecho, se considera que incrementó, para el 2020 teníamos más o menos el 43% de personas en pobreza extrema. Para el año siguiente incrementó al 63%. Pareciera no mucho, pero es un impacto muy grande, o sea, es muy grande el que mucha gente cayera en pobreza extrema. Y bueno, todo esto pues cambió los hábitos de consumo, la gente ya no podía comprar, lo que comentaban hace un rato Catilubia respecto a los grupos vulnerables, ¿no? Estas son las personas de pobreza extrema, o Ceci, que platicaba de los menores ingresos familiares, que pues obviamente pues afectó no tener dinero en la familia, pues siempre pega. Y bueno, pues aunado a eso, los millones de despidos, y lo que también ya habían comentado por ahí, menos dinero, incrementó la violencia en el hogar y también en respecto al crimen organizado. Y bueno, algo que también pues afectó, que también ya lo habían platicado, lo habían comentado hace un rato respecto a la capacidad de poderse la gente proteger, poder comprar productos de higiene, contar con un espacio amplio para evitar el contagio, y en los casos graves pues poder pagar un hospital. Entonces mucha gente pues no pudo
no pudo hacerlo. Entonces se tuvo una gran mortandad y más contagios pues en los niveles económicos más vulnerables. Y bueno, pues ya como tercera etapa, la recuperación comenzó, yo creo que el año pasado, pues, a finales de diciembre, lo que comenta, ¿no? El Banco de México. Pero bueno, pues seguimos básicamente subsanando todos esos afectaciones económicas y que pues no lo vamos a lograr hacer pues, probablemente en los siguientes años. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, y gracias a todos por responder las preguntas. Ahora vamos a hablar de nuestra experiencia personal, el impacto que causó en nosotros este acontecimiento. Vamos a reiniciar otra sesión para poderlo hacer y también para poder anexar nuestras conclusiones. A continuación vamos a platicar acerca de qué impacto tuvo la COVID-19 o el COVID-19 en nuestras vidas. Vamos a empezar con Marlene. Marlene, platícanos tu experiencia con el COVID-19. Bueno, pues la experiencia que tuve con el COVID principalmente afectó mi salud, tanto física como psicológica, ya que me enfermé de COVID, pero pues gracias a Dios no fue tan agresivo. Solamente estuve como unos 5 días con con tos y con fiebre. Y después de eso, lo que sí me afectó más fue que también perdí el olfato. El olfato lo perdí por 6 meses y después de esos 6 meses, poco a poco lo fui recuperando. Yo pensé que ya no lo iba a recuperar. Y también otro aspecto en el que el COVID afectó mi vida fue en el aspecto psicológico, ya que me dio depresión y me dio insomnio. Tuve que ir al doctor y me dio escitalopram. Lo tuve que tomar durante un año y también tuve que estar tomando ¿se llama? Melatonina para poder conciliar el sueño. Gracias a Dios no me quedé sin trabajo, ya que el restaurante donde yo laboro siguió trabajando, tomando las medidas de sanidad recomendadas. Y pues tampoco mi familia se vio afectada por esto, solamente en ese sentido el COVID afectó mi vida. Sí, gracias. Gracias, compañera. Compañera Catiluvia. Bueno, pues a mí me impactó pues con mucho miedo. A mí también me dio COVID. Cuando me da, estaba yo viendo a mi papá, entonces mi mayor miedo fue el ser imprudente, a contagiarlo y pues que a él le pueda pasar pues algo, ¿no? Porque pues eran los más vulnerables. También generó en mí estrés, ansiedad y depresión a no salir. Entonces, sí fue muy fuerte. Aparte, creo que reconsideras todo, ¿no? En tu vida, las prioridades que le debes de dar, porque cuando yo me enfermé, el único que pensaba era en mi familia, ¿no? Que si algo me llegaba a pasar, ¿qué iba a pasar con mis hijos, ¿no? En este caso, mi esposo, mis hijos, mi familia, mi madre, mi padre. Pero digo, cuando ya, salí, la verdad es que yo sí me sentí muy mal, pero cuando salí, yo, en verdad estaba yo muy agradecida que ya no salí, o sea, ya me encerré, me metí en una burbuja y generó en mí mucho miedo, pero pues ya poco a poco fui aprendiendo cómo eran las circunstancias, me fui acostumbrando y me fui cuidando. Muchas gracias. Gracias. Gracias por compartirnos tu experiencia. Compañera Fátima. Buenas noches. A mí el COVID me dejó un impacto muy negativo porque me quita una de las personas más importantes de mi vida. Entonces, desde ahí, pues todo empezó mal. Hablar del COVID me trae muy malos recuerdos porque también me generó ansiedad. Entonces, muy mal. Todo lo que tenga que ver con el COVID. De hecho, no me gusta hablar de ese tema porque me trae esos recuerdos. Entonces, creo que lo que más me dejó eso, pues fue la pérdida de mi familiar. Eso sería todo. Te agradezco mucho que nos abras tu corazón para hablarnos de esto que es tan significativo y es cierto, a todos nos afectó de una manera muy, muy, pues, bueno, diferente en un sentido, o tal vez,
igual en otro, pero gracias por compartirnos esto y ánimo, seguir adelante. Compañera Cecilia. Bueno, a mí el COVID me impactó pues tanto en lo económico, porque pues yo tuve que dejar de trabajar, mi esposo también estuvo sin trabajo, pero sí recibía cierto sueldo, ¿no? Entonces sí fue una situación complicada. También me afectó emocionalmente porque yo traté de contener a mi familia, ¿no? De que todo siguiera normal. Y de momento sí funcionó, pero ya cuando terminó, fue cuando como que recayó todo y caí en una depresión, pero pues ya, estamos saliendo adelante todavía. Ujú. Gracias, gracias, compañera. Ánimo. Compañera Claudia. Gracias por darme la palabra. Pues de hecho yo me considero muy afortunada. Durante el periodo de confinamiento, tuve la oportunidad de elaborar desde casa y pues yo la verdad lo veía como una bendición porque pues era el hecho de, aunque los horarios nos los extendieron mucho, pues no tenía la presión de salir a trabajar, del transporte, de todas estas situaciones que podrían perjudicar nuestra salud. Pues de hecho, en mi familia, por fortuna, durante el tiempo que estuvimos, totalmente confinados, nunca nos enfermamos. Sí pasamos situaciones, pues, de pérdidas familiares, no de la familia nuclear, pero pues sí de personas cercanas, que fue muy complicado porque no pudimos acompañar, no pudimos, estar con las personas y pues eso sí fue muy complejo para nosotros. Sin embargo, pues como familia nuclear tuvimos la oportunidad de convivir, aunque cada quien pues estaba en su rollo, se podría decir. Pues mi esposo en su trabajo, mis hijos en su escuela, así cada quien con sus asuntos, pero por fortuna todo bien. Desafortunadamente ya cuando tuvimos la necesidad de salir fue cuando 3 de nosotros contrajeron COVID, pero pues ya realmente fue algo ligero, no fue complicado, gracias a Dios todo muy bien. Gracias. Gracias a Dios. Gracias, compañera. Compañera Alma. Muchas gracias por dejarme compartir mi experiencia. Al principio del confinamiento, a mí sí me fue, pues, en términos buenos. Sí, me mandaron a descansar de mi trabajo, pero 4 meses después de estar en pandemia, ya no me pagaron. Eh, Estuve así sin trabajo como alrededor de 4 meses más. Y a mí sí me afectó porque en tanto como la salud mental como social, pues rompí mi compromiso debido a que no tenía pues los recursos, me estresaba, me desquitaba, eh, pierdo mi relación, mi familia se enferma de COVID, eh, todo, gracias a Dios, todo salió bien. Aprendí mucho, valoré mucho a mi familia, más de lo que ya la valoraba, y me dio muchísima pena por la gente que se enfermaba y que algunos fallecían, porque estar en esta situación de cuando se enferma, y como fui la cuidadora de todos, afortunadamente en ese lapso yo no me contagié, pero con cuidar a 4 personas enfermas, 2 pues sí un poco graves, en casa es muy, muy complicado. Gracias a Dios salimos de eso. Nunca había festejado algo como cuando salió una prueba negativa de COVID. Ese día abracé a mi mamá y a mis hermanos y pues me generó mucha depresión. Un año después yo me contagié de COVID. No fue algo muy fuerte y gracias a la vacunación, pues también mi familia, mis padres también se contagiaron, pero los síntomas fueron menos. Entonces, pues yo puedo decir que agradezco la oportunidad que nos dieron para vivir y pues lamentablemente siento las pérdidas de las personas que perdieron a un familiar derivado a esta enfermedad. Gracias. Gracias, compañera Janet. Gracias. Pues bueno, a mí me afectó en el aspecto económico. Yo en ese entonces no tenía un trabajo estable. Atendía un negocio propio y pues bueno, yo dependía de las ventas. Pues bueno, como es evidente, pues las ventas fueron como declinándose. Entonces, pues bueno, en ese aspecto, mi pareja en ese tiempo, pues bueno, sí tenía un trabajo estable, pero era en el seguro social. Entonces, pues bueno, el estrés a todo lo que daba y más que nada en la dinámica familiar, porque
pues las clases de las hijas. Yo tengo una hija adolescente y pues obviamente no socializaba en ese momento. Entonces, pues eso, tengo otra pequeñita que pues era su cambio al nivel primaria, y pues también fue ahí donde me impactó en lo económico y en las dinámicas, en la relación familiar. Y pues bueno, ese sería mi aportación. Gracias. Gracias, compañera. Vamos con nuestro compañero José. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en mi vida, como la disminución de ingresos económicos por pérdida de empleo, ya que la empresa se vio obligada a cerrar temporalmente. Como resultado, tuve despido, lo que llevó a una pérdida económica. Por otra parte, las pérdidas de familiares y amigos tuvieron un impacto emocional, ya que no se podía estar cerca de las personas, lo que provocó un distanciamiento y una tristeza. Por mi parte, pues es todo. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar a Perla. Muchas gracias, Miri. Pues miren, en mi caso, en realidad, la principal afectación sí fue para mí económica. Yo tenía un negocio que me iba súper bien, ¿no? Hacía congresos médicos ¿no? en playas y demás. Entonces, básicamente, desde que se dio la noticia del COVID, el siguiente congreso que tenía ya cotizado, apalabrado, pagado proveedores y demás, fue de la nada, se cancela. Entonces, para mí fue brutal, o sea, terrible. Entonces yo apenas económicamente los congresos empezaron a retomarse el año pasado, pero pues llegó un competidor fuerte que fue todo el tema virtual y llegó como a desbancar a todos los que nos dedicábamos a hacer como los congresos presencialmente, ¿no? Entonces ahora ya las sociedades están como divididas entre ese tema de hacerlo presencial o hacerlo virtual y demás, y entonces el despegue de todos mis amigos, agencias, o sea, productores de stands, o sea, bueno, todo el mundo, meseros, catering, todo lo que tiene que ver con eventos, nos fue, o sea, fatal. Y bueno, tengo un niño chiquito de 5, me volví maestra de la nada, ¿no? Y pues no estaba preparada, sí ha sido difícil. Pero bueno, la verdad es que también sacas cosas buenas. Por la pandemia me enteré de este tema de la UDMX, de poder estudiar en línea. Ya estudié una maestría, ahora ya estoy estudiando la psicología. He aprendido 1000 cosas que en mi vida, ¿no? Que aplico a mi familia y que creo que, no sé, fue como muy fuerte el impacto económico, pero a veces a lo mejor si en 10 años lo voy a contar, voy a decir, si no hubiera sido por la pandemia, a lo mejor no hubiera tenido este acercamiento psicológico en mi vida que me cambió, o sea, la vida totalmente. Voy a seguir haciendo los congresos en cuanto pueda porque el ingreso es muy grande, pero sí tuve que replantearme pues en qué iba a hacer y me di cuenta que la psicología me gustaba, o sea, es mi segunda carrera y me arrepiento de no haberla tomado como primera de alguna manera, pero bueno, pues también se dio como una oportunidad de reinventarme. Esto. Pues enhorabuena, Perla, por ese sentido, por lo que implica crecer. Bueno, por último voy a comentar yo algo respecto también a mi experiencia o el impacto del COVID en mi vida. Pues a grandes rasgos, el más fuerte yo creo que emocional, incluso de verdad tengo que contenerme para no, me conmueve mucho. El hecho de que, pues yo tengo 2 hijas y en ese momento mis hijas un día me dicen, ya jugamos a todo, ya jugamos a todo, ya no tenemos a más a qué jugar, ya no sabemos más qué hacer. El parque cerrado, los lugares, los centros comerciales, que pues de alguna manera para ellas era donde podían antes divertirse, porque por el trabajo siempre es difícil tenerles la atención, pero el que llegaran y el letrero de no se aceptan niños, no se aceptan personas de tercera edad, fue muy difícil. El fastidio de el cubrebocas, todas estas cosas, realmente fue muy duro. Fue muy duro y pues algo que agradezco es que ya, bueno, ya dicen que oficialmente ya se dice, ya no hay pandemia, sin embargo, creo que todavía no debemos de cantar victoria en el sentido de, pues, a lo que se pueda, las precauciones y a seguir adelante. Para finalizar, voy a mencionar algunas conclusiones. Creo que podemos concluir que los aspectos que ustedes
nos hicieron favor de investigar y de comentar, todos se entrelazan, no se puede vivir uno sin decir, no me afecta en el otro, sino que están todos entrelazados. También que pues no ha tenido aspectos positivos y negativos, como bien lo comentaban algunos de ustedes, y ciertamente nos va a costar sobreponernos a algunos de los impactos que nos causó esta pandemia, pero va a ser bueno que los sobrevivientes de esto podamos decir que nos levantamos y podemos vivir para contarle a nuestros descendientes y decirles esto así lo vivimos, lo superamos, así que esperamos no volver a vivir una situación así, pero si la tenemos que vivir, si la tuviéramos que enfrentar, sí se puede, y con actitud y con esfuerzo todo se puede lograr. Gracias, compañeros, gracias por esta actividad. Gracias a todos. Gracias, Miri. Gracias, todos. hasta luego. Gracias. Gracias. Un gusto, adiós. Gracias y una disculpa por mi